Antes de empezar, me gustaría aclarar que esta historia no es de mi pertenencia. Mi Instagram se encuentra en la descripción por si desean tener un mayor acercamiento conmigo. Dicho esto, empecemos. Estaba cansado con sueño e incluso sentía hambre, solo miraba al cuervo que le asignaron. Yuji podría ver en vez del cuervo era un pollo rostizado con patas. Pero Yuji se vio sorprendido que su cuervo le terminó por hablar. ¿Qué tanto están viendo? Preguntó el cuervo quien estaba apoyado en el hombro de Yuji. ¿Acaso tengo cara de pollo o algo así? Preguntó en un tono ofendido aquel animal. ¡Ah, demonios! La falta de comer adecuadamente y la falta de sueño me está haciendo alucinar con un pollo que habla, diría Itadori, quien con su respuesta sorprendió a su cuervo. ¡Ah! ¿Qué? Gritaría el cuervo para picotear la cabeza de Itadori. No soy comida. Cada vez hay cazadores más tontos, diría el cuervo en protesta mientras seguía picoteando la cabeza de su nuevo dueño. Luego de esa vergonzosa escena, las hijas de Kagaya Ubuyashiki presentaron a los nuevos cazadores de demonios y les habían dicho que empezarían desde el rango más bajo Mizunoto, pero lo que no entendió mucho fue la clasificación de esos rangos. Sonaban parecidos y Yuji pensaba que era mejor clasificarse como los rangos de los hechiceros, al menos entendía un poco más esa clasificación de rangos. Momentos después tuvo que acercarse hacia una mesa donde había distintas rocas. Según las hijas de Ubuyashiki habían dicho que tenían que recoger una de esas rocas y esas serían el material con el que podrían forjar sus katanas nichirintos. Ahora que lo pienso, Shinobu-san me había comentado sobre esta elección sobre el material del cual estaría forjada. Ella me recomendó que eligiera un material de arena de hierro. Me preguntó cuál será, se preguntó Itadori, quien observaba la aleación de las rocas que estaban enfrente de él. Será esta, diría mientras tomaba una roca, lo cual tenía un color algo rojizo ya que se asimilaba al color del material el cual le había enseñado Shinobu. Una vez seleccionado el material, las hijas de Kagaya Ubuyashiki habían dicho que tardarían alrededor de 15 días en tener sus katana forjadas. Por lo que una vez la reciban podría empezar a servir como un cazador de demonios, por lo que el pelirrosado luego de escoger ese material se marchó hacia la sede de los cazadores de demonios. El viaje de vuelta fue largo y agotador, hasta que de lejos divisó la finca de las mariposas, el lugar donde se había hospedado todo este tiempo desde que llegó a ese mundo. Podría decirse que ahora era un cazador de demonios oficialmente y también hechicero de primer año. Una vez llegó a dicha finca fue recibido por Sumi, Nao y Kiyo, quienes lo guiaron hacia una de las habitaciones de la finca donde al fin Yuji podría descansar, pero no sin antes darse un baño ya que según las niñas de la finca le habían dicho que apestaba, por lo cual primero decidió darse un baño. Pareces que llegaste en una sola pieza, diría Aoi, quien había sido notificada de la vuelta del pelirrosado, mientras veía que Yuji, quien recién había llegado del baño, ya limpió. Hola Aoi-chan, diría Itadori, mientras le saludaba a la niña de las coletas de forma amistosa. Hola, vine a examinar tu estado. La señorita Shinobu salió en una misión urgentemente, por lo que me indicó que cuando tú volvieras revisará tu estado. Ya veo, gracias, que considerada de tu parte, diría Itadori, para permitir que Aoi lo revisara asegurándose que no tuviera ninguna herida en su cuerpo. Oye Aoi-chan, todos en la finca están muy tensos. ¿Qué sucedió?, preguntó Itadori, quien notó como unos kakushi estaban tensos debido a algo que no estaba al tanto el pelirrosado. Sí, Shinobu-san partió hacia una misión de apoyo hace algunas horas. Parecer varios cazadores de rango Kinoes fueron atacados y heridos de gravedad, diría Aoi, quien estaba preocupada de que su maestra se topara con una luna demoníaca. Ah, entiendo, diría Itadori, mientras se sentaba en su cama y observaba por la ventana. Al parecer el día se estaba tornando gris. ¿Eso era un mal augurio? Shinobu partió hace algunas horas y se aproximaba hacia donde tendría que estar sus camaradas. Era extraño, todo era extraño. Era de día y todavía faltaba unas 3 horas para que oscurezca y recibir el reporte de un ataque de demonio en pleno día era extraño. La pilar insecto estaba pensativa. Pero lo que realmente le preocupaba era que los demonios empezaran a tolerar la luz del sol y que esos cazadores tuvieran la mala fortuna de toparse con un demonio con esa habilidad. La pilar insecto corrió lo más rápido que podía, mientras dejó hacia atrás mucho tiempo a los kakushis, quienes le acompañaban, y la única que le seguía el paso era Tsutsuguko Tsuyuri Kanao, la hermana adoptiva de Shinobu. Ambas se aproximaban hacia donde se encontraba la última ubicación de esos cazadores, hasta que en el bosque se encontraron con un individuo de pie parado enfrente de un muy malherido Murata.
Hasta que llegas, murmuraría un pelinegro, quien estaba apoyado en un árbol y veía al cazador, quien tenía perforaciones en todo el cuerpo lo cual seguían sangrando. ¿Quién eres?, preguntó Shinobu, quien veía con detenimiento al sujeto que estaba de pie frente al pelinegro y observaba con leve interés a la pilar insecto. No obstante, esta observó la apariencia física del sujeto y notó posee un cabello negro sujetado en dos rodetes y con un flequillo que cae desordenado en su cara. En el puente de su nariz, tiene una extraña línea, parecía un humano ordinario, pero viendo el estado del cazador, habían dos posibilidades. Posibilidad número 1, ese individuo se cruzó por casualidad con Murata, el cual ya se encontraba herido. Posibilidad número 2 es que Murata y los otros cazadores lucharon contra este sujeto y terminó en este estado. Te haré una pregunta, ¿conoces a Yuji Itadori?, preguntó el sujeto con marcas de forma seria mientras veía la expresión de la pilar, quien había abierto sus ojos en sorpresa al reconocer el nombre de su protegido. Shinobu desenfundó su katana al notar cómo se tensó aquel sujeto y sangre salió de sus poros. Lo haré sencillo, dime dónde se encuentra Yuji Itadori, diría mientras un coágulo de su sangre se endurecía y apuntaba a un inconsciente Murata. Si no me respondes, este sujeto morirá. Sé que lo conoces, diría el pelinegro. ¿Por qué quieres saber eso?, preguntó Shinobu, mientras Kanao partió hacia atrás del sujeto y empezó a rodear esa zona con la idea de emboscar a aquel sujeto y atacarlo por la espalda. No obstante, el pelinegro no parecía estar al tanto de la presencia del Atsuguko de Shinobu, quien buscaba alargar la charla para salvar a su camarada. Yuji Itadori mató a mis hermanos, diría el pelinegro, mientras hacía una mueca de enojo y fastidio en su rostro mientras su ataque apuntaba en dirección al joven cazador. Respóndeme, sé que lo conoces, diría este gritando. ¿Este sujeto es un demonio? ¿No conoce a Itadori? ¿Acaso proviene del mismo lugar que él?, se preguntó Shinobu, mientras rogaba por dentro que Kanao llegara a tiempo para poder salvar a Murata. Sí lo conozco, perdón Itadori-san, pero un compañero está en riesgo, diría en su mente la pilar. Dime dónde se encuentra o este sujeto morirá, diría mientras su vista estaba fija en el pelinegro y en la pilar. Él se encuentra diría Shinobu, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Ups, lo siento, lo olvidé, diría para ver cómo Kanao apareció detrás del pelinegro y se abalanzó hacia la espalda del pelinegro, pero el pelinegro al parecer estaba al tanto de la presencia del Atsuyuri y rápidamente movió su mano en la dirección de Kanao y disparó su ataque en el abdomen del Atsuguko de Shinobu. Kanao había caído hacia atrás en seco, mientras su Nichirin se enterraba hacia el suelo. No, Kanao, hermana, gritó Shinobu con desesperación al ver a su hermana menor caer secamente hacia el suelo. Una sola idea vino en la mente de Shinobu: todo es mi culpa, diría en su mente la pilar. El cuerpo de Kanao había caído en seco en el suelo, mientras sangre salían de los labios de la niña pequeña. No obstante, Choso escuchó claramente lo que dijo la pilar. Dijiste hermana, diría Choso, quien observó a la niña quien había derribado hacía unos momentos. ¿Esta mocosa es tu hermana menor?, preguntó el pelinegro con una mirada seria. Mientras que Shinobu con una mirada sombría apretaba el agarre sobre su katana. Yo te voy a matar, diría con furia la pilar insecto, mientras con unas de sus manos apretaba con fuerza su Aori y sin pensarlo dos veces atacó frontal a su oponente sin importarle que fuera imprudente atacar de esa manera. Pero la estocada con la katana de Shinobu fue detenido por un cuchillo hecho de sangre, lo cual Shinobu tuvo que agachar su cabeza para evitar que éste le apuñalara directamente su cabeza, para después intentar apuñalar a aquel individuo, quien logró evadir su estocada. La Ashira no estaba pensando, atacaba por reflejo y puro enojo, ni siquiera estaba usando sus posturas, no estaba centrada, por lo que una de los cuchillos de sangre de Choso apenas logró atravesar parte de su abdomen. Lo cual Shinobu lo aparta lanzándole un corte en el cuello, aunque era incapaz de poder decapitar al menos lograría envenenarlo, pero el corte fue evadido por Choso, quien se apartó un poco de Shinobu y notó cómo ésta se acercó al cuerpo abatido de la que nombró su hermana menor. La está protegiendo, incluso a pesar de que ella está muerta. Es demasiado tarde para pensar en eso, diría en su mente Choso, quien pensó en su siguiente movimiento, juntando ambas manos y un pequeño coágulo de sangre juntaba en sus manos listo para salir disparado. Era su técnica maldita, su ritual, y se llama sangre penetrante. Es una técnica que aumenta la presión sanguínea condensándola al límite. La sangre condensada con esta técnica es disparada desde un punto del cuerpo. La velocidad inicial de la sangre fortificada con la energía maldita puede superar la velocidad del sonido, solo si el usuario de dicha técnica maldita así lo desea. Este es el secreto de aquella técnica de manipulación de sangre.
La sangre salió disparada de los dedos de Choso en dirección a Shinobu, quien se vio sorprendida por la velocidad, y tan solo por reflejo movió su cabeza, y el proyectil de la técnica maldita logró rozarle el rostro dejando un hilo de sangre que se deslizará desde su mejilla. Shinobu estaba sorprendida por dicha velocidad, pero sin dudarlo se lanzó contra Choso, nuevamente corriendo lo más rápido que podía utilizando la respiración de concentración total. La Ashira estaba convencida de que tenía que pensar antes de actuar y no lanzarse a lo ciego nuevamente como lo había hecho hace un rato, y su plan era llevar a aquel individuo en una lucha cuerpo a cuerpo donde tan solo un raspón podría darle la ventaja. No obstante, Choso se vio levemente sorprendido. La Ashira era rápida para su punto de vista, y en un abrir y cerrar de ojos tuvo que evadir una estocada que iba dirigida hacia su cuello. La chica era rápida y algo le decía que no debía permitir que esa espada le tocara, por lo que este buscaría llevar a Shinobu a luchar en su especialidad en la distancia donde él obtenía la ventaja. Juntando sus manos, otro coágulo fue disparado en dirección a la Ashira, quien lo esquiva con una finta, pero notó que Choso aún no decidió su posición, aún sabiendo que ella estaba cerca para utilizar una de sus posturas. Danza del aguijón de abeja, aleteo, diría Shinobu, quien con el punzón de su katana estaba a centímetros de tocar la piel de Choso, quien no pudo terminar con su ataque, ya que sintió un dolor agudo en su espalda. La técnica maldita del pelinegro la impactó en su espalda. Supernova, diría diciendo el nombre de su técnica maldita. Mierda, ¿me golpeó? ¿Acaso puede controlarlos a distancia?, se preguntó Shinobu, que una línea de sangre empezó a bajar en la comisura de sus labios. No obstante, notó como Choso empezó a concentrar otro coágulo de sangre en la palma de su mano y Shinobu, por reflejo propio, alcanzó a cubrirse con su katana, pero el impacto de aquellas técnica maldita fue tan fuerte que quebró katana de la pilar y recibió el impacto de la técnica de la maldición. Más y más sangre empezaba a caer de los labios de Shinobu, recibió el impacto de aquellas técnica maldita. Si no se hubiera cubierto con su katana, la técnica hubiera impactado en su corazón, pero el impacto se desvió y por lo que Shinobu podía saber fue que dicha técnica impactó posiblemente en su riñón. Su katana estaba inservible, estaba quebrada, no pudo vengar a su hermana Kanae, y mucho menos proteger a su pequeña hermanita Kanao. Solo podía escuchar unas palabras en su mente, y eran las palabras de aquel demonio quien vivía en el cuerpo de Itadori: eres débil, muy débil. Al parecer no pudo cumplir su objetivo, no pudo proteger a nadie. Para ella fue una vida de fracaso tras fracaso. Primero sus padres murieron devorados por demonios, segundo su hermana mayor murió asesinada por la luna superior 2, y por último no pudo proteger a su hermanita menor. Desviaste el impacto con esa katana tuya, debo admitirlo, tienes buenos reflejos, diría Choso, quien veía como la pilar insecto luchaba a mantenerse de pie. Si hubieras respondido a mi pregunta, esto no hubiera pasado, tu hermana no hubiera muerto y no estarías sufriendo este dolor en este momento, diría la maldición, mientras Shinobu apretaba fuerte sus dientes y controlaba su respiración lo mejor que podía. El dolor que más sientes tú es de no poder proteger a tu pequeña hermana, es un dolor incomparable al físico, por eso te entiendo, pero no quisiste responder a mi pregunta. Ese dolor es lo que siento por mis hermanos que fueron asesinados por Yuji Itadori, diría el pelinegro seriamente, mientras se acercaba más a la Ashira. No me quieras consolar ahora, no quiero que se me pegue ese aire depresivo tuyo, diría Shinobu burlándose de la maldición, mientras aún tenía su katana partida en su mano. Ella tomó una decisión y moriría peleando, al menos tendría el consuelo de reunirse con sus hermanas. Búrlate si quieres, diría Choso mientras se formaba otro coágulo de sangre en su mano. Acabaría con esa mujer de inmediato, no ganaría nada en seguir preguntando, ya que no diría nada sobre el asesino de sus hermanos. Shinobu lanzó su katana hacia Choso, este lo evadió fácilmente, pero notó como la pequeña mariposa corrió hacia él y le lanzó un puñetazo dirigido en su rostro, un golpe directo. ¿Acaso estás desesperada?, preguntó Choso para detener el puño de Shinobu y apretarlo fuertemente, generando una mueca de dolor en la pilar. Solo es mi última carta, extraño-san, diría Shinobu para que una cuchilla escondida saliera de sus pies y utilizando su flexibilidad buscaría envenenar a aquella maldición. Choso abrió grandes los ojos y cuando la cuchilla casi atravesó su ojo, pero este lo detuvo con su mano, pero generó un pequeño raspón, cosa que notó la pilar. Su objetivo estaba cumplido. Choso sintió un agudo dolor abdominal, por lo que se apartó rápidamente de Shinobu para después llevará sus manos a su boca y escupiera sangre. Mierda, ¿qué era eso? Cosa, ¿es veneno?, se preguntó la maldición, mientras sentía que le estaba ardiendo la piel. Notó como el pequeño rasguños que fue generado por la cuchilla escondida de Shinobu. Maldita.
diría este para después escupir más sangre, pero lejos de dejarse vencer utilizando su técnica maldita de manipulación de sangre y coaguló casi el 60% de su sangre aun si se le generaba una trombosis, era su único método para detener el avance del veneno. No obstante, mira una vez más a la pilar quien después cayó de rodillas al suelo. Sin duda la subestimó y ese fue el resultado. Él fue vencido por la pilar insecto Shinobu. Kocho, dime algo, preguntó con la respiración entrecortada por su sobreesfuerzo para detener el veneno. ¿Cómo te llamas? Preguntó quien Shinobu arqueó una ceja en confusión. Kocho Shinobu respondió con su mirada sombría. Kocho Shinobu, recordaré ese nombre, diría Choso para guardar silencio unos momentos y volver a hablar. Deberías ir a verla, dijo la maldición mientras Shinobu escuchó una tos y miró en la dirección en la que miraba Choso y nota que su hermana aún seguía con vida. Kanao. Gritó Shinobu para reunir todas sus fuerzas restantes y correr hacia su hermanita menor, pero sus piernas fallaron y cayó al suelo. Pero a pesar de eso Shinobu se estaba arrastrado en el suelo hasta llegar hasta ella. Aguanta, Kanao, tu hermana mayor está aquí, diría Shinobu, mientras poco a poco se acercaba a su hermana. No obstante, escuchó un ruido desde atrás y notó que la maldición con la que había luchado ya no estaba, se había marchado. Quizás aprovechó esa oportunidad para huir, pero eso no le importaba a Shinobu. Lo que le importaba era llegar con su hermana. Al llegar con Kanao, revisa su estado y nota que sus pulmones se estaban llenando de sangre. Por lo que Shinobu sin dudar saca una aguja entre sus pertenencias y se lo clava en el pecho de su hermana, para poder drenar la sangre que se estaban llenando en los pulmones de su hermana. Herma. ¿Qué pasó? Preguntó débilmente Kanao, mientras abría lentamente sus ojos. Tranquila, Kanao, ya pasó. Tranquila, tu hermana mayor está aquí contigo, diría Shinobu, mientras unas lágrimas empezaban a caer de sus ojos. El dolor que sentía no era nada comparado con la sensación de alivio que sentía en este momento. No obstante, Choso estaba observando esa escena desde lejos y sonrió con nostalgia. Extrañaba a sus hermanos y haría lo imposible para vengarse, pero primero debía sobrevivir al veneno que se encontraba latente en su cuerpo. Escupiendo aún más sangre, se marchó de allí dejando atrás a las hermanas Kocho. Vaya, Choso, mira cómo te dejaron, preguntó con burla un espíritu maldito con costuras en todas partes de su cuerpo, llamada Maito. ¿Quién te dejó en ese estado?, preguntó Anami, la maldición de la naturaleza, quien veía a su compañero en ese estado deplorable. Hogo tan solo murmuró al ver a Choso y tenía la misma pregunta que el resto de sus compañeros. Fue veneno, me han envenenado, diría Choso. Si no fuera por mi técnica maldita hubiera muerto, diría el pelinegro. Veneno, diría Hogo con sorpresa al igual que el resto. ¿No sabía que los venenos simples afectan a las maldiciones?, preguntó Anami con duda. No, de hecho no fue un simple veneno, al parecer es un veneno capaz de matar a las maldiciones, diría Choso. ¿Quién tendría el ingenio para matar a las maldiciones con veneno?, preguntó Maito con leve interés. Mientras veía a un miembro más que no había hablado hasta el momento. ¿Y tú qué dices, Sekaimaru?, preguntó al individuo callado con cabello blanco y ojos rojos. El único que tiene el conocimiento sobre venenos para maldiciones Sukuna, es posible que su recipiente se encuentra en esa organización, diría la maldición Ojirojo, quien explicaba su teoría con vago interés, pero había algo que ocultaba y los demás tampoco se fiaban de él. Suenas demasiado seguro para ser una simple teoría tuya, diría Hogo, mientras observaba con desconfianza a Sekaimaru. Oigan, somos un equipo, no las super amigos, o super maldiciones, diría Maito interrumpiendo la densa atmósfera, mientras ponía una mano en el hombro. Además averigüe algo interesante, y son los seres a que los humanos llaman demonios, diría Maito atrayendo la mirada del resto de las maldiciones. Me encontré con uno en el bosque y fue cenizas al segundo, diría Hogo. De hecho, no le importaba a esos seres llamados demonios, eran muy débiles y nada útiles. Bueno, yo encontré algo interesante a uno que transformé en uno de mis juguetes y dijo que hay un sujeto llamado Musan-sama, diría Maito, y lo interesante fue que ese demonio fue destruido al mencionar ese nombre, diría Maito. Musan, quizás pueda ser un potencial aliado o enemigo, diría Anami. Si es un enemigo lo haré polvo, pero si puede sernos útil podríamos investigar sobre quién es él y quizás así sepamos algo más sobre esos cazadores de demonios, diría Hogo esta vez tratando de pensar las cosas con calma. Bien, eso me encargaré yo, diría Anami, quien habló y se aproxima hacia la salida. Trataré de encontrar información sobre ese Musan. Fin del capítulo. No olviden dejar su me gusta al video para una siguiente parte, además que mi Instagram se encuentra en la descripción del video.
Sin más, me despido hasta un próximo video.